JN Noticias tenemos la primera entrevista electoral del día. Vamos a conversar con Miguel Seminario, él es director del Museo Electoral y de la Democracia del Jurado Nacional de Elecciones, y para nosotros es un placer saludarlo. ¿Cómo está? Muy buenos días, bienvenido, profesor. Muchas gracias por esta oportunidad y un saludo para todos los que están conectados con este programa para compartir toda esta efervescencia, todo este amor patriótico que estamos expresando los peruanos en lo que va del bicentenario de la independencia nacional. Así es, profesor. El Jurado Nacional de Elecciones se ha venido preparando ya previamente en cuanto al tema de charlas, conversatorios respecto al bicentenario de nuestro país, y nos gustaría hacer un balance general de lo que significó estos trabajos en el año 2020. Coméntenos, por favor, en un primer momento este ciclo de conversatorios virtuales sobre independencia y democracia en el Perú. ¿Cómo se ha desarrollado? A partir de la situación que se presentó por la pandemia, se elaboró un plan de trabajo que tiene como sustento la virtualización, este camino que con uso de la tecnología moderna permite acercarnos a cualquier espacio del globo terráqueo. De manera que, teniendo en cuenta ese contexto, se presentó un plan a la Dirección Nacional de Educación y Formación Cívica Ciudadana, que fue aprobado, y de inmediato comenzó la programación de ese conjunto de conferencias virtuales sobre independencia y democracia, que tuvieron como base, o que tienen como base, la investigación realizada desde el Museo Electoral y de la Democracia sobre por la voluntad general de los pueblos. O sea, nos fuimos enterando gradualmente de cómo los peruanos de todas las regiones del país iban expresando su voluntad por la independencia política de nuestro país. De esa manera, elaboramos un cronograma y nos fuimos acercando a los gobiernos regionales, que son los presidentes de la Comisión Regional del Bicentenario en cada espacio. Nos conectamos con las direcciones desconcentradas de cultura y otros organismos culturales, y se programaron estas exposiciones que en el 2020 comenzaron con Piura, seguidas de Cajamarca, Junín, Huancavelica, Moquegua, Lambayeque, La Libertad, Amazonas y otros espacios, hasta donde el mensaje de la historia de la democracia asociada a la independencia ha ido llegando por esta decisión que desde el Jurado Nacional de Elecciones se ha tomado para aproximar a los peruanos a esos contenidos de libertad e independencia tal como se vivieron en sus propios espacios. Y esto nos ha permitido conectarnos en algunas ocasiones con hasta 130 personas con las que se ha compartido este mensaje, porque si se utilizan estas dos categorías, independencia y democracia, para darle nombre a estas reuniones virtuales, es porque hemos entendido que lo uno apoya a lo otro. La experiencia de la democracia en el Perú empieza en 1809 y se continúa en los años siguientes, y eso fue fortaleciendo ese sentimiento de independencia que ya se había estado en algunos desde fines del siglo XVIII. Así es, de profesor. manera que haber programado estas exposiciones nos ha aproximado a esos espacios con los protagonistas y con las protagonistas de cada suceso. Efectivamente, efectivamente. Es un trabajo coordinado que ha realizado nuestra institución con los gobiernos regionales, con el Ministerio de Cultura, como usted lo mencionaba. Asimismo, cabe mencionar que es importante descentralizar este tipo de actividades, puesto que, si recordamos cómo se dio la independencia del Perú, primero se declaró la independencia en 150 ciudades antes de que se hiciera en la capital de la República. En ese sentido, estamos hablando de actores de nuestra independencia que se encuentran en todos los puntos del país, ¿verdad, profesor? Así es. De acuerdo al informe del general San Martín, hasta enero de 1821, más de 100 lugares entre pueblos, villas y ciudades
habían proclamado y jurado la independencia en la jurisdicción de la Intendencia de Trujillo, que abarcaba desde Tumbes hasta el río Santa, la costa y la sierra y la selva, y las ciudades del sur que se habían adherido a esta voluntad de la ruptura política con respecto a la metrópoli española. Y esta actitud de los peruanos y peruanas de ese momento es reconocida por el general San Martín, porque después que la municipalidad de Lima declara la voluntad de ser independientes, y el 28 de julio de 1821 el general San Martín hace la proclama nacional, sintetiza esa experiencia de los peruanos en una frase memorable. Él dice muy claro que él proclama la independencia del Perú, sino que respetando lo que habían decidido los peruanos, nos dijo que el Perú es libre e independiente por la voluntad general de los pueblos. Y siendo esta una causa justa, Dios la iba a defender si había necesidad de una guerra. Es decir, hay un reconocimiento que sintetiza la independencia que se proclama en Moquegua, por ejemplo, en 1814. El Cusco también proclama la independencia. Arequipa en esos años, Tacna había dado un grito libertario desde 1811. Supe lo hizo el 5 de abril de 1819 y a partir de noviembre, de octubre de 1820, son más pueblos los que van sucesivamente declarando, proclamando y jurando la independencia. Por eso, si bien se va a celebrar como se debe el bicentenario de la proclamación nacional, ya en otros lugares de nuestro país se ha conmemorado las declaraciones, proclamaciones y juros de la independencia a nivel regional. Así es. Bien, sí, así es, profesor. Y bueno, bastante interesante este ciclo de conversatorios que se han tenido en diferentes puntos del país. Ahora, nos gustaría que usted nos comente un poco de lo que tendremos el año 2021, cuáles son las actividades que se tienen programadas desde el Museo Electoral y de la Democracia de nuestra institución. El 5 de enero se comenzó con una conferencia sobre la proclamación de la independencia en Piura. Y el 6 de este mes se ha dado una conferencia sobre los sucesos de igual naturaleza que se vivieron en Tumbes. Recordemos que el bicentenario de la independencia de Piura ha sido el 4 de enero y de Tumbes el 7 de enero. De manera que nos hemos aproximado a esos espacios, y luego Cajamarca el 8 de enero, el bicentenario de la independencia, y hoy, lunes 11 de enero, lo haremos con Querecotillo, con esa conferencia que sintetiza la experiencia de los piuranos y de las piuranas en el Valle del Chira, que es uno de los pocos lugares en la zona norte donde se conserva el acta original de la declaración, proclamación y jura de la independencia. Y luego, el 13 será la conferencia sobre la independencia tal como se vivió en Paita. A continuación, se ha programado la conferencia sobre independencia y democracia en Arequipa para el 22 de enero, y una conferencia sobre patriotas del Departamento de la Libertad en el Panteón Nacional de los Próceres de la Independencia y en el Presbítero Maestro. Esta conferencia se va a realizar el viernes 29 de enero y sobre la base ya de una exposición que hicimos sobre independencia y democracia en la libertad, que fue parte del programa del año pasado. En febrero tendremos la conferencia Independencia y Democracia en Pasco, el viernes 12 de ese mes, y el jueves 17, ya una conferencia que tiene más que ver con una organización internacional, porque tendremos a cargo la conferencia La Constitución de Cádiz de 1812 y el origen de la democracia en América Latina, que ha sido coordinada con la Dirección Nacional de Museos de Argentina y será transmitida en el horario de las 12 horas. Y terminando
del ciclo de conferencias de febrero, pues tendremos la correspondiente a Independencia y Democracia en Puno en 1821, el viernes 19 de este mes. Y en marzo, indudablemente, no podemos dejar la selva. Ya hemos llegado a Amazonas y ahora estamos programando una conferencia para el 5 de marzo sobre independencia y democracia en San Martín y haciendo las coordinaciones para desarrollar este tipo de conferencias en otros lugares del país aquí en marzo próximo. Bien. Bien, profesor. Entonces tenemos ya todo el programa de este ciclo de conferencias, independencia y democracia en nuestro país de manera descentralizada. Estaremos pendientes y aquellas personas que nos están viendo también pueden informarse de estas actividades a través de las redes sociales de nuestra institución. Profesor, nosotros estamos muy agradecidos con usted por acompañarnos aquí en JNE Noticias. Será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias y estábamos dispuestos a seguir con este cronograma de actividades durante todo el año del Bicentenario. Imperdibles, además. Muchas gracias. Amigos, tenemos que hacer una pausa. Volvemos.